Hola a todos, a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Quilombera, nuestro programa de actualidad, de análisis de la actualidad desde nuestras miradas y perspectivas racializadas y antirracistas. El programa de hoy lo hacemos desde la más profunda y total indignación, desde la rabia y desde el dolor por la masacre de nuestros hermanos en la frontera con Melilla. Sí, desde la comunidad negroafricana y afrodescendiente, como personas negras, mandamos un abrazo a los familiares, a las amistades y a todos los allegados que han visto cómo Europa sigue con su violencia hacia los cuerpos negros. Les mandamos un abrazo fraternal. Nosotros desde aquí vamos a seguir luchando por la memoria de todas y todos aquellas personas que han sido masacradas en Melilla. Si tal como dice mi compañero Jason, esto es una masacre y las cosas hay que decirlas por su nombre muchas veces. Muchas cosas que comentar al respecto. Lo primero es, bueno, referirnos a ese mensaje tan falaz que lanzó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, culpabilizando a las mafias de esta masacre. Le tenemos que recordar al presidente que si existe alguna mafia es justamente porque no existen vías legales y seguras para migrar, porque Europa en general y España en particular no dan visados nunca a personas de África. Por lo tanto, la única alternativa que les queda a las personas que deciden migrar es lanzarse al mar o lanzarse al peligro de saltar una valla. Si el presidente del gobierno está tan preocupado al respecto y quiere terminar con esta mafia, lo primero que tiene que hacer entonces es habilitar estas vías legales y seguras para poder migrar. Sí, no, además, digamos que el gobierno español, con esta idea de las mafias, que es lo mismo que está diciendo también el gobierno marroquí, de alguna manera busca simplificar una complejidad enorme en la cual muchos de los hermanos directamente no están autoorganizados precisamente para desobedecer al propio orden capitalista que busca que las personas migrantes, las personas que tengan que emigrar precisamente por el saqueo de recursos, se queden en sus países y que no tengan más opción de aguantar el saqueo de sus países. Esta, digamos, autoorganización de la propia persona migrante son llamadas, por simplificar y por criminalizar, mafias. Entonces, digamos que eso también es una forma de intentar evadir responsabilidades por parte de este gobierno e intentar no analizar cómo funciona ese sistema. Totalmente, es evadir el problema, es quitarse, sacudirse de la responsabilidad que le toca, incluso exculpar también al gobierno marroquí y una vez más tirar la pelota sobre otro tejado. Insistimos, vías legales y seguras para migrar ya, nada de culpar a las mafias porque ese es un discurso falaz. Otra cosa que tenemos que comentar al respecto es toda esta narrativa que se instala siempre, esta idea de que las personas de África invaden Europa, invaden España. Este es otro discurso falaz. Por favor, terminemos con esta narrativa. Es falso. Está demostrado por innumerables estudios e investigaciones. El último, el de la Organización Internacional de las Migraciones, que es del año pasado, del 2021, que dice que solo una cuarta parte de las personas de África que migran lo hacen hacia Europa. La mayor parte de las migraciones de las personas de África se producen hacia otro país de África. Más del 50% de las personas que migran en África lo hacen a un país vecino. No se vienen acá ni en mareas, ni en avalanchas, ni en oleadas. Eso es mentira. Y por otro lado, todo el acogimiento de personas ucranianas... Claro. Es que realmente todo esto responde a un marco ideológico profundamente antinegro que se ha desarrollado durante siglos para justificar precisamente lo que fue la esclavitud, para justificar precisamente lo que fue la trata de personas negroafricanas. Y ahora mismo, digamos, todo ese marco se renueva, se transforma para hablar de las personas negroafricanas como invasores, como personas, digamos, sensibilizadas, como personas que vienen a violar a las mujeres a este país. Y sin embargo el marco, cuando estamos hablando de refugiados, en este caso blancos, con ojos azules, rubios, se abre otro marco, un marco diferente. Otra narrativa. Una narrativa de acogida, de repente marcos marcos regulatorios que eran inamovibles, se mueven, de repente todos los países
tienen espacio para acoger a estas personas, se reactiva toda una serie de sistemas de refugio. Sin embargo, a esta persona, muchas de ellas provenientes de Sudán y de Chad, Sudán, un país de guerra, de Sudán, que también son posibles posibilitantes de petición de asilo, se les masacra en la frontera sur. O sea, aquí todo esto responde a un orden colonial, a un orden racial, que justamente lo comentábamos esta mañana, ¿no? Que forma parte del ADN de Europa. O sea, Europa, precisamente por eso se da esa respuesta frente a los refugiados ucranianos, contra una respuesta que se le da, una respuesta diferente que se le da a los refugiados, no simplemente negros, ¿no? Sino del sur global, porque Europa en su ADN, digamos, tiene ese ADN discriminatorio frente a las poblaciones del sur global. Y que es además una práctica que ha exportado hacia otros países, es decir, toda esta política racista de Estados Unidos, ¿de dónde se copia? Viene también de esta herencia, de esta historia colonial y racista europea que determina que determinados cuerpos, determinadas vidas valen menos que otras. Y lo que decía muy bien Jason, es decir, nada más claro y patente como el ejemplo de Ucrania para ver cómo unas vidas se valoran distinto de otras vidas. Aquí hay un racismo antinegro, antimoro musulmán, antigitano, antisudamericano, anticentroamericano, antiasiático. Este es un racismo estructural de base, de fondo, que lo estamos viendo incluso con el gobierno más progresista de la historia. Y aquí comentamos ya otro punto que tenemos aquí para mencionar, que es la responsabilidad política y legal que tienen los gobiernos marroquí y de España en el tema de la masacre que se vivió hace unos días en la frontera con Melilla. Sí, ¿no? Además, también esto lo comentaba, o sea, en cualquier contexto, o sea, en el cual han muerto más de 37 personas, esto generaría una crisis de gobierno. O sea, habría dimisiones. Totalmente. O sea, las partes, digamos, del gobierno, aquellas partes del gobierno que dicen defender los derechos de la persona migrante y que están luchando contra el racismo, ahora mismo estarían dimitiendo porque no podrían estar en un gobierno que justifica la masacre en la frontera sur. Sin embargo, nos encontramos con mensajes tibios en las redes sociales de condolencia, y yo ahora, digamos, durante estos días, digamos, esta rabia tan grande que siento, digo, nosotros las personas migrantes, las organizaciones que llevamos años luchando por los derechos de la persona migrante, por construir una sociedad sin racismo, tenemos que de verdad poner sobre la mesa y empezar a reflexionar sobre a quién damos nuestro voto y hacia dónde dedicamos esa fuerza. Porque si ante un gobierno progresista, hasta fuerzas progresistas que se supone que están en el gobierno y que defienden marcos en el cual los derechos de la persona migrante están en el centro, la única respuesta que tenemos son 2 tweets, mensajes en las redes sociales, entonces es que realmente estamos enfocando nuestras fuerzas donde no tenemos que enfocarlas, ¿no? La autoorganización migrante y antirracista siempre ha sido importante, pero más aún tenemos que autoorganizar también en el sentido del voto. O sea, tenemos que castigarles también el sentido del voto para que en las próximas elecciones municipales, autonómicas y también presidenciales que va a haber dentro de mucho, de verdad pongan sobre la mesa como prioridad cambiar este marco que produce muertes. Y no nos olvidemos, Jason, ni se olvide ninguna de las personas que nos está escuchando o que verán este programa posteriormente, que esas personas están allí, entre otras cosas, porque apelaron a nuestro voto. Están allí porque se llamaron antirracistas, no solamente se llamaron feministas y pro derechos LGTBI, también se declararon antirracistas. Y esas personas antirracistas que criticaban a la casta, a esa casta que no era como ellos y que ahora forman parte del gobierno y que forman parte de esa casta, ¿qué están haciendo ahora? Están dimitiendo en masa por la masacre de nuestros hermanos, de 37 personas. ¿Hay alguna división de por medio? Están allí en el gobierno sin hacer más que un gesto por aquí, otro gesto por allá. ¿De qué sirve que Echenique dé una rueda de prensa y diga que exigen una investigación externa lo antes posible? ¿O de qué sirve que Irene Montero, bueno, su entorno diga que está siendo amordazada por el gobierno o censurada por el gobierno? Irene Montero, si se quiere pronunciar al respecto, si quiere mostrar su indignación con este tema, lo puede hacer. Lo puede hacer en una declaración, lo puede hacer mediante un mensaje de Twitter, pero yo no veo dimisiones. ¿Qué pasaría si estas 37 personas fueran personas europeas, 37 personas alemanas, 37 personas suizas, 37 personas de cualquier continente que no sea el africano?
lo que dices tú, habría una dimisión, estaríamos ahora con una crisis de gobierno. Y además, aquí también hay otra cuestión, un marco importante, es que durante las elecciones nos llamaron a votar todo, digamos, el arco político del gobierno de coalición contra la extrema derecha. Sí, nos llamaron a votar contra la extrema derecha y ellos están aplicando políticas de extrema derecha en materia migratoria y en materia de antirracismo. ¿A qué nos van a llamar en las próximas elecciones? ¿Qué no van a poder decir? Además, están allanando totalmente el campo a la extrema derecha para que de alguna manera, si llegan al poder, todas las políticas que hagan contra la población migrante ya sea algo normal, porque justamente escribía Elena Maleno en su Twitter que durante este gobierno, el gobierno más progresista de la historia de España, se han dado muchas más muertes de personas migrantes en la frontera sur que con otros gobiernos. Entonces, realmente aquí hay que poner sobre la mesa toda esta cuestión. La autoorganización migrante y antirracista tiene que poner sobre la mesa esto para de verdad presionar en un momento no muy lejano, que van a ser las próximas elecciones municipales, autonómicas y presidenciales, y de verdad poner sobre la mesa que si no se da un cambio radical en muchas de las cuestiones, en muchos de los planteamientos, aquí no va a haber ningún tipo de persona migrante antirracista o con la sensibilidad simplemente de defender los derechos de la persona migrante que vote a ese partido cuando está haciendo política de extrema derecha. Y no solo eso, cuando sean las próximas elecciones, sino que aquí, nosotros desde aquí les decimos que están siendo hipócritas, porque en su momento criticaban las políticas migratorias de la casta y ahora forman parte de un gobierno que las replica. Así que basta de hipocresía y a actuar. A ver si dimite algún cargo de Podemos o de Unidas Podemos ante esta masacre. Y nada, damos paso ahora al invitado que tenemos el día de hoy, el compañero Sani Ladan, que nos va a hacer un análisis de toda la situación que estamos viviendo en respecto a este tema que pasó hace pocos días. No sé si lo tenemos ya al compañero. Sí. Hola, Sani. Hola, Sani, ¿qué tal? Buenas, compañero, compañera. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí, la verdad que descargándonos de una impotencia, una rabia, pero bueno, queríamos preguntarte un poco, ¿no? Porque además eres presidente del IN, una de las organizaciones que trabaja directamente en la frontera sur, un poco la situación que hay ahora mismo, los datos que tienes para, digamos, seguir actualizando sobre lo que está pasando allí. Bueno, ¿se me oye? Sí. Lo que tenemos evidentemente ahora mismo, como todos saben, estamos de luto. Son momentos un poco, como digo, sensibles en el que sabemos que los medios están como buscando ese morbo continuo cuando ocurren esas cosas. Y nosotros intentamos un poco como canalizar las fuerzas, las energías, las pocas que nos quedan para poder saber un poco estratégicamente cómo podemos ir dando los próximos pasos, en los próximos días. Teniendo en cuenta también la experiencia que hemos tenido con lo que ocurrió en Tarajal. Porque, bueno, lo que ha pasado ahora mismo junto al Tarajal, o sea, lo que ha pasado ahora mismo es la mayor tragedia en la frontera terrestre de España desde que está la frontera, por así decirlo, tanto en Ceuta como en Melilla. Porque primero hubo en el 2005 en Ceuta aquel disparo que la fuerza de seguridad, en este caso española, dispararon a los migrantes que intentaban entrar en Ceuta, y luego después vino lo del Tarajal, y con más de 37 muertos, pues es la cifra, la mayor cifra, por decirlo, en lo que tiene que ver con la frontera terrestre. Entonces, las fuerzas están un poco orientadas a tener como una estrategia. De momento, lo que se ha pensado hacer es hacer una queja formal al defensor del pueblo para ir siguiendo un poco los pasos también, porque sabemos que quien hace la ley hace la trampa. Evidentemente, claro. Aunque queramos ir a paso de gigante, pues estamos todavía los Estados-nación tienen poder sobre ciertas cuestiones y tenemos que seguir esos pasos.
primero una queja formal al defensor del pueblo y luego también hemos pensado también poner una queja al relator de Naciones Unidas. Esos son los primeros pasos que queremos dar. Y esta mañana ha habido un juicio porque ha habido detenciones, los que no pudieron llegar, algunos heridos también por la parte de Marruecos y además de lo que han devuelto a Marruecos. Entonces, esta mañana ha habido un juicio en el que, bueno, las cargas con las que se acusa a los hermanos detenidos ahí en Marruecos son cargas bastante importantes, bastante Es de fuertes. pertenecer a banda criminal, ¿no? Se le está acusando a Sí, personas que pertenecer no a, pudieron soltar y que no pudieron pasar al lado español y que quedaron allí, que fueron arrestadas, se le está acusando de pertenecer a banda criminal. efectivamente, pertenece a bandas criminales, atentado a la autoridad, Autoridad. evidentemente. Dijeron incluso que habían prendido fuego y han secuestrado. He llegado a leer porque seguimos la actualidad muy de cerca con la Asociación de Derechos Humanos que está ahí, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. He estado hablando esta tarde con Omar, que es uno de los componentes de esa organización que ha estado en el juicio esta mañana y que me estaba un poco contando pues, todo lo que estaba pasando ahí. ¿Vale? Y sí. ¿Cuál puede ser el recorrido de esta queja que se va a hacer bueno, a nivel europeo? ¿Qué recorrido puede tener eso en cuanto a asunción de responsabilidades por parte de España? ¿Hay posibilidad de que eso llegue a algo? ¿O qué crees tú? ¿O que se va a quedar en algo simbólico solo? No se va a quedar en algo simbólico, al menos es la idea que tenemos, ¿no? Porque teniendo en cuenta también cómo pasa con la justicia, los pasos que tienes que seguir. Ahora mismo, con el caso del Tarajal, por ejemplo, después de tantas veces que han archivado el caso, la idea sería elevarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ¿cuál es el problema? Nos queda también la vía del Constitucional, al Tribunal Constitucional. Entonces ahora se va a elevar al Tribunal Constitucional antes ya de ver, cuando agotemos todos los plazos a nivel nacional, que es lo que dice a nivel de Europa, lo que dice la legislación, pues ya se podrá elevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, los pasos ahora mismo, como he dicho, las dos quejas, se va a poner evidentemente formal, que es que se vea, y también las exigencias que desde diferentes organizaciones se están haciendo. Por una parte, exigimos que se identifique todos los cuerpos, porque recuerdo, en el caso del Tarajal costó muchísimo que se procediese a una identificación de los cuerpos. A partir de ese momento, pues ya podemos poner nombres, porque cada vez que vamos al Tarajal, o sea, rendimos homenajes a gente con nombres. O sea, no vamos a rendir homenaje a 14 migrantes, sino que hay nombres. De hecho, hay cosas simbólicas que hacemos, lo de la vela que lleva cada nombre de la persona. Pues ahora queremos también que sea esto, que se identifique por lo menos los cuerpos, que se pueda poner en contacto con las familias y que las familias por lo menos sepan qué ha ocurrido con sus hijos y también que puedan rendirles el último homenaje. Y por supuesto, la parte de la investigación, pedimos una investigación independiente para que se pueda esclarecer un poco los hechos. Y una autopsia, porque evidentemente hay muchas noticias que vienen un poco como para intentar eludir la responsabilidad de la carga policial que hemos visto todos en los vídeos. El Recordamos problema, perfectamente. Sani, es que ya se estaban cavando fosas. Sí, había imágenes de que se estaban cavando fosas comunes. Exacto, es Claro, decir, que ya se está pensando en sepultar eso cuerpos sin es. hacerles autopsia y sin identificarles. Efectivamente, de hecho, esta mañana también he estado con Nico Castellano, porque he conectado en la ventana con la SER, y ahí también Nico Castellano, que está en Melilla ahora, estaba contando que de los cuerpos, de momento no se han enterrado ningún cuerpo. Es verdad que el cementerio está muy militarizado, tanto el cementerio como el hospital Lansani de Nador están como muy protegidos por los cuerpos de seguridad, pero de momento no se ha enterrado y yo creo que también es por esa presión que está llegando, porque
hay que saludar de verdad la labor que están haciendo las organizaciones desde Melilla, desde Ceuta y también la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos, que está en Nador, que se la está jugando muchísimo para traernos esas noticias, porque fueron los que publicaron esa imagen de las fosas que se quería ya enterrar a la gente, y creo que se paralizó de Claro, de ahí momento. salieron las Y primeras Sani, imágenes. dos cuestiones en más, como eres también analista de relaciones internacionales, ¿no? Se estaba hablando de que justamente, digamos que, por decirlo así, ¿no? Era como que se permitió que había una planificación para que hubiera, digamos, esta entrada para intentar vincular control migratorio, mafias y terrorismo justamente ante un escenario en el cual estamos El marco de en la el OTAN. cumbre de la OTAN, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Para ver, digamos, qué piensas, y también de la respuesta, ¿no? de la Unión Africana ante, digamos, esta masacre. ¿Qué piensas? ¿Crees que deberían ir mucho más allá? O sea, o simplemente vale como un tuit, ¿no? Como que algunos mandatarios se creen que es suficiente, ¿no? Claro, los últimos movimientos que estamos viendo sobre el tema de la OTAN, que quieren un poco como, digamos, externalizar el brazo de la OTAN hacia la frontera sur. He escuchado las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, y es muy preocupante, porque evidentemente estamos vinculando, como se ha hecho siempre, en el mismo saco, terrorismo, mafia, Exacto. inmigración, porque la idea de llevar a la OTAN también a Ceuta y a Melilla es para proteger, según lo que dicen, la integridad territorial española, protegerla bien de todo lo que tiene que ver con el terrorismo yihadista, y ahí se mete la inmigración y se camufla. Entonces es muy preocupante, y evidentemente hay una necesidad de seguir en esa senda de declaración de la guerra a los cuerpos negros, como digo, lo han hecho con Frontex, Frontex, que empezó siendo como un cuerpo civil, poco a poco fue aumentando su presupuesto y ahora se ha convertido en un cuerpo militar. Ya la militarización de la frontera era un hecho, y ahora con el tema de la OTAN como que va a ir todavía más. Entonces ahí los siguientes focos, o sea, el siguiente foco que se tiene que poner también estratégicamente es meter presión para que eso no se dé, para que no se dé el caso, evidentemente, porque si no la frontera sur me da a mí que va a ser un terreno bastante militarizado después de todo lo que estamos viendo. En cuanto a la Unión Africana, yo sinceramente no me esperaba, o sea, la Unión Africana ha decepcionado a lo largo del tiempo en muchas ocasiones. Yo recuerdo cuando pasó lo del 2005, hasta hace 2 meses estaba leyendo un poco, pues en aquel momento el presidente de Mali era el que era Alfa Omar Konaré, era el que era el presidente de la Unión Africana, la presidencia que se da a los diferentes presidentes. Y recuerdo que su declaración fue tibia. Es verdad que o sea, como presidente él hizo el desplazamiento incluso a Ceuta, y fue bastante fuerte y simbólico, y fue de las únicas y primeras veces que la Unión Africana se posicionaba así de manera como más contundente. Esperábamos algo más que un tuit. Es verdad que en el anuncio que ha hecho Moussa Mahamat Faki, que es el presidente de la Comisión de la Unión Africana, pide una investigación. Lo que pasa es que esto se suele quedar y se va a quedar, evidentemente, pues, en esas declaraciones. Y cuando vimos, esta tarde he visto la declaración de Macky Sall, él ni siquiera pide una investigación, solo manda condolencias, como lo hicieron los dirigentes españoles de la izquierda aquí. Entonces no es lo que esperamos de la Unión Africana. Pero ¿cuál es lo que se ha pensado desde la sociedad civil africana? Porque estoy en varias plataformas también, porque yo creo que lo que ha ocurrido el viernes en la frontera hispano-marroquí, es, digamos, la gota que ha colmado el vaso. Entonces, hay una movilización a nivel del continente y a nivel de la diáspora también en los diferentes países, para poder exigir a Marruecos, porque es verdad que
la sociedad civil africana no mira solo hacia el gobierno español, sino que mira a Marruecos porque la negrofobia que hay en Marruecos en parte es lo que ha generado también esto, ¿no? Porque la masacre que hemos visto, no creo que esa masacre habría sido posible si dentro de los que intentaban saltar la valla había gente de origen norteafricano. Estoy seguro que... Es el colonialismo extendido a nivel mundial. Efectivamente, estoy seguro que eso no se hubiese dado. Entonces, desde la sociedad civil africana, ahora mismo el primer paso se ha pedido como una especie de boicot a Royal Air Maroc, que es una compañía que depende del gobierno marroquí, y puedo decir, y no me voy a equivocar, que el 70% de la rentabilidad de Royal Air Maroc viene de los afrodescendientes que utilizan esa compañía aérea, los que están en Europa. Yo mismo he utilizado varias veces Royal Air Maroc en mis desplazamientos a Camerún. Esta tarde se ha hecho un llamamiento al boicot de esa compañía y creo que esos son los primeros pasos que se van a ir dando y las manifestaciones también que van a tener lugar en frente de las embajadas sí, eso te iba a comentar, Sani, para el último minutito que nos queda de entrevista. Recordar, ¿no? Por tu parte, también por parte de Jason, el poder de la manifestación, de estar en las calles, recordar que hay una convocatoria a nivel estatal. Para este viernes, ¿verdad, Sani? Exacto. Sí, Y la importancia de mantenernos ahí. Efectivamente, hubo primero manifestaciones y concentraciones de manera como espontánea en diferentes lugares y la verdad que la participación, por lo menos por lo que he visto de las imágenes, pues da esperanza y ahora tenemos como un margen de una semana en el que nos vamos a autoorganizar y vamos a salir a la calle una vez más el día 1, el viernes a las 7:30 en los diferentes territorios del Estado español, pues para evidentemente no solo denunciar, sino que exigir también responsabilidades y también que se lleve a cabo esas investigaciones y toda una serie de exigencias que vienen recogidas también en el manifiesto, que será un manifiesto común también. Común, eso es. Oye, Sani, muchísimas gracias por tu análisis de la situación, por ponernos al día de qué cosas se están llevando a cabo, cuáles son las exigencias también, y dejarte invitado para próximas veces al programa, aquí a La Quilombera. Sí, vale, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Chao. Y nos corresponde ahora, como en cada programa, finalizar con la compañera de Agenda Subversiva, que nos va a poner al día en las actividades culturales, artísticas, impulsadas, protagonizadas por personas inmigrantes racializadas. Somos gente resiliente, somos gente que resiste y estamos siempre allí al pie del cañón y tenemos que seguir viviendo y seguir dentro de lo que cabe haciendo nuestras actividades, y por eso es perfecto que la compañera nos diga qué cosas tenemos en los próximos días. Bienvenida, Lucero. Hola, Lucero. Hola. Buenas noches a todos, a todas, todes. Y sí, como bien comentaban, también desde la agenda subversiva nos sumamos obviamente a la indignación y a la rabia que se está viviendo en estos momentos. Y también expresamos y creemos que el arte y la cultura y las diferentes manifestaciones artísticas y culturales son una forma de resistir ante estos sistemas que intentan hacer que perdamos nuestras culturas, nuestro bagaje y que intentan invisibilizarnos. Bueno, pues dicho esto, como bien han comentado, este viernes van a haber diferentes convocatorias, así que estén atentas a la convocatoria de su localidad para la concentración unificada que se llevará a lo largo de todo el territorio español. Aproximadamente se va a hacer a las 19:30 horas, así que estén atentas a las convocatorias. Y bueno, ya en cuestiones más performáticas, tenemos una presentación en Vigo que se llama Raigame, a cargo de
de la creadora escénica de origen mexicano, Sara Guerrero, que es un ensayo colectivo sobre la memoria, la migración y las raíces, que les invitamos a que vayan este viernes 1 de julio. El espacio se llama Morada Cooperativa en Vigo a partir de las 20 horas. Posteriormente, el sábado en Barcelona, se va a dar la jornada etíope, que es organizada por el grupo Shurruba Barcelona, que es un grupo que visibiliza el arte y la cultura etíope a través de diferentes manifestaciones. Y bueno, esta jornada va a tener talleres, comida, música, baile y muchísimas otros actos. El lugar es Akasha Hub en Barcelona a partir de las 12 horas del mediodía. Y para finalizar, también les invitamos y recomendamos ampliamente que quienes no hayan visto la obra de teatro de la compañía de teatro Sin Papeles, Las Latinas Son, este domingo se va a estar presentando en el Teatro del Barrio en Madrid a las 18 horas. Es una obra que como decía hace un momento, se las recomendamos ampliamente, que explora y cuestiona y también al mismo tiempo denuncia los estereotipos, los prejuicios y las discriminaciones que recaen sobre los cuerpos de las mujeres que son leídos como latinas aquí en España. Entonces, se las recomendamos ampliamente y bueno, expresar que la cultura también tiene que tener esta resignificación antirracista y que por eso aquí estamos resistiendo. Gracias. Muchas gracias, Lucero. La verdad es que me ha encantado cómo lo has enmarcado, porque efectivamente así la cultura también es un espacio desde el cual se puede resistir y luchar. Y sanar también. Y sanar, ¿no? Efectivamente. Así que muchísimas gracias, compañera. Bueno, despedimos el programa por hoy. Comentarles que en el próximo capítulo ya estaremos las 3 personas que formamos parte de este programa: Jason, nuestro compañero Youssef, que ahora está en Marruecos y que no pudo estar porque está de viaje, y yo, a ver si ya hacemos el próximo las 3, como originalmente tenemos en idea. Y nada, que los esperamos la semana que viene. Sí, bueno, terminar también este programa como lo hemos empezado, ¿no? Poniendo sobre la mesa que no vamos a olvidar esto que ha pasado, que a los hermanos de Melilla no lo vamos a olvidar, llamando a la autoorganización migrante y antirracista para seguir resistiendo, para seguir creando espacios de seguridad, espacios políticos para las personas migrantes y racializadas y para toda aquella persona que cree en la defensa de los derechos de las personas migrantes. Así que a seguir autoorganizada. Nos vemos el próximo lunes. Y atenta a la convocatoria del 1 de julio en todo el Estado español. Sí. Un beso. Chao. Chao.